Instel, la Universidad de la Voz. La estrella 810 AM, la cadena de radio juvenil más grande de los mundo. La FM, la gran voz de MBS Radio. Historia de la radio. Historia de la radio. Radio. Para empezar a hablar sobre la radio, necesitamos remontarnos muchos años atrás, para poder conocer los primeros medios de comunicación existentes previos a la invención de la radio, y la importancia de esta en el desarrollo evolutivo de nuestra sociedad. Los pueblos antiguos buscaban un método para registrar el lenguaje, pintaban en las paredes de las cuevas para enviar mensajes utilizando signos y símbolos para designar una tribu o pertenencia. Las evidencias más antiguas se encontraron en el Paleolítico Superior unos 30.000 años antes de Cristo. Algunos años más tarde, la escritura cuneiforme y la invención del papiro fueron los principales logros de los egipcios, griegos y romanos para poder escribir. Tiempo después apareció la imprenta, entre 1041 y 1048, gracias a los romanos. Sin embargo, la imprenta moderna no se creó hasta el año de 1450 de la mano de Johannes Gutenberg, siendo el primer medio de comunicación de masas. En 1789, la Revolución Francesa fue un conflicto social y político, con diversos periodos de violencia que convulsionó a Francia y otras numerosas naciones de Europa, que enfrentaban a partidarios opositores del sistema denominado Antiguo Régimen. Gracias a este conflicto se dieron importantes avances como el telégrafo óptico, creado en 1792 por Claude Chop para escribir a grandes distancias. Este sistema se extendió por toda Francia, con 556 modelos recorriendo 4.800 kilómetros. Este fue el primer sistema práctico de telecomunicaciones, y puede considerarse a Chop como el primer magnate de las comunicaciones. En el año de 1800, Alessandro Giuseppe Volta, un físico italiano, realiza el principal descubrimiento eléctrico, que fue la pila eléctrica. Gracias a esta aparece el 6 de enero de 1833 el telégrafo, y Morse realiza su primera demostración pública de su invento. En 1840, el nuevo código Morse era un código binario con puntos, espacios y rayas. Morse podía representar caracteres completos a través de su ingenioso sistema. En 1843 creó la primera línea telegráfica en Estados Unidos, que cubrió desde la capital Washington hasta Baltimore, a 60 kilómetros al norte. El 24 de mayo de 1844, Morse transmitió el siguiente mensaje que se haría famoso: ¿Qué nos ha forjado Dios? En 1876, Alexander Graham Bell y su asistente lograron transmitir una voz humana a través de cables eléctricos. En 1887, un joven alemán, Heinrich Hertz, demuestra esta teoría descubriendo un aparato de laboratorio para generarlas y detectarlas. Así nacieron las ondas hertzianas. En 1890, el francés Eduardo Branly pudo detectar una onda electromagnética con la ayuda de un cristal de galena. Más tarde, en 1895, el ingeniero ruso Alexander Popov construyó el primer receptor de ondas. En 1896, el italiano Guillermo Marconi logró transmitir señales a varios cientos de metros, y este mismo año registró su primera patente inglesa. En 1897, transmitió señales desde la costa a un barco en alta mar. En 1899, logró la comunicación a través del Canal de la Mancha y logró establecer una señal comercial entre Inglaterra y Francia. En 1901, Marconi logró enviar señales a más de 322 kilómetros de distancia. En 1906, el estadounidense Lee De Forest inventó el audión. Hoy lo llamaríamos tubo de vacío. Posteriormente fue reemplazado por el transistor. En 1906, Reginald A. Fessenden construyó un transmisor sumamente poderoso que permitió que diversas personas hablaran por inalámbrico.
En los Estados Unidos se escuchó por primera vez una voz que hablaba en los auriculares de los radiotelegrafistas de los barcos que navegaban por el Atlántico. Este fue el nacimiento de la radio. El 14 de abril de 1912, el Titanic recibió mensajes de radio durante todo el día, advirtiendo la presencia de icebergs flotantes. Estos mensajes no fueron pasados oportunamente a los oficiales. De haber sido transmitidos dichos mensajes, posiblemente hubieran evitado el gran desastre ocurrido ese día. La confusión general del tráfico de radio fue uno de los detonantes para que sucediera dicho desastre, ya que debido a esto la presencia del hielo fue largamente ignorada. De hecho, el operador que aceptó la última advertencia estaba extremadamente irritado por la interrupción. Un joven ingeniero, David Sarnoff, de la American Marconi Company, llamó la atención pública cuando se produjo el hundimiento del Titanic. En 1912, Sarnoff transmitió desde una estación neoyorquina los mensajes procedentes de la escena del desastre. Durante 3 días con sus noches, mantuvo informado al público sobre el desarrollo de la tragedia. En 1918, Edwin Armstrong inventó el superheterodino, el cual lleva a cabo casi toda la amplificación de la frecuencia constante denominada frecuencia intermedia o FI, utilizando una frecuencia fija, con lo que se consiguen ajustes más precisos en los circuitos y se aprovecha todo. En 1928, Howard Morton inventó el teletipo TTY, Telex o radioteletipo. Este es un dispositivo telegráfico de transmisión de datos que permite enviar y recibir mensajes mecanografiados, punto a punto, a través de un canal de telecomunicaciones simple. A menudo eran un par de cables iguales a los del telégrafo. En 1920 la estación KDKA de Pittsburgh, Pensilvania, fue la primera estación de radio con licencia comercial en los Estados Unidos, distinción que también ha sido cuestionada por otras estaciones, aunque casi todos los desafíos principales para la pionera estado son también propiedad de la cadena CBS. Hoy en día KDKA opera un canal claro y es propiedad de CBS Radio. Una vez vencidos los obstáculos científicos y técnicos para transmitir la radio, surgió otro tipo de problema, porque al usar la atmósfera como medio de difusión, la radio no reconocía fronteras y podía viajar de una nación a otra, creando interferencias. Para evitar dichas interferencias entre las señales de los principales países, se tuvieron que realizar convenios internacionales para regular el uso de las frecuencias de radio. Así, el 1 de julio de 1947 en Atlantic City, se celebró una de las primeras acciones en la Conferencia Internacional de Telecomunicación. La radio es el resultado de años de investigación y la invención de diferentes artefactos que emergieron ligados al entendimiento y desarrollo de la electricidad. La radio es nuestro orgullo y el medio más importante de las comunicaciones. Presentado por Andrés Mejía, Susan Morales, Alfredo Campos, Brian Collaz. Taller de Radio, Grupo 1B.